Grabamos. Listo. El día de hoy vamos a platicar un poco de las salas de lactancia materna y si el tiempo lo permite, de un solo vamos a ver bancos de leche. Vamos a platicar sobre las salitas de lactancia materna. En su momento algún compañero o compañera hizo alguna consulta o comentario y les comenté que íbamos a tener una clase al respecto. Previamente, ustedes en el diplomado habían pues más tareitas para poder evaluar todos los temas y hacían creaciones de salas de lactancia. Sin embargo, esa asignación fue quitada debido a que pedían un poquito de menos trabajo. Pero siempre los invito a que si ustedes observan que con el conocimiento aprendido ustedes pudiesen pensar en espacios disponibles en sus lugares de trabajo para poder ayudar a las madres siempre es una súper buena idea. Así que vamos anotando lo que vamos a necesitar para crear salas de lactancia materna. Muchas personas conocen la iniciativa Hospitales Amigos del Niño y de la Niña o la iniciativa de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia. Este, pues, fue creado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF hace muchos años y lo que hace es animar a los hospitales, a los centros de salud y en particular a las salas de maternidad a adoptar sobre prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna desde el nacimiento. Honduras lleva 23 hospitales certificados como amigos de los niños en el 2024-2025. Esta iniciativa se inició realmente hace muchos años y fue abandonada. Solo hubo un hospital que había sido recertificado, que era el Enrique Aguilar Cerrato en su momento, que fue en el 2014. Pero después de eso perdieron toda su certificación y solo hubo en ese momento como 5 hospitales. Actualmente ya lleva el país 23 hospitales certificados, el Enrique Aguilar Cerrato, el Integrado de Santa Bárbara, Atlántida, el de Manuel de Jesús de Subirana, el Católico Santo Hermano Pedro, Santa Teresa, el Progreso, Aníbal Murillo, Puerto Lempira, Puerto Cortés, Leonardo Martínez, Juan Manuel Galvez, San Marcos, Occidente, Tocoa, Salvador Paredes, Tela, San Francisco, Hospital de la Paz, Hospital San Felipe, Suazo Córdoba, San Francisco, el último fue el Hospital de San Lorenzo y queda pendiente para finales de este mes ya ver lo del Hospital Gabriel Alvarado. Después solo quedaría el Hospital Escuela. Sin embargo, todos estos hospitales, no es que todos tienen al 100% la política de los 10 pasos para la promoción de la lactancia materna, pero van en camino de, por lo cual hicieron muchos proyectos y compromisos para poder ser otorgado, no otorgadores, receptores, perdón, de cada una de estas plaquitas y todos tienen comités de lactancia que tienen muchos compromisos, algunos realizados y otros pendientes. Pueden leer un poquito más al respecto. Solo quería antes de hablar de las salas de lactancia materna mencionarlo porque no sé si lo conocían y dar un abrazo y un aplauso a todas las personas que están atrás de este proyecto. Sí, porque realmente es un proyecto bastante grande, es un proyecto que se llevó a cabo recientemente y realmente a mí en lo personal me alegra mucho porque donde yo estudié sí eran hospitales amigos de los niños y para mí era como, wow, qué increíble. Y cuando yo vine acá de vuelta era como, no, eso que decís es imposible y ver cómo realmente el mismo pueblo lo ha hecho posible. Ahorita para la Semana de Lactancia recibimos en el grupo de la Comisión Nacional de Lactancia Materna muchos videos y muchas fotografías de lo que se estaba haciendo en múltiples hospitales, que en el de Santa Bárbara, que en el de Tela, hubieron actividades muy lindas. Y realmente es para dar un aplauso a todas las personas y profesionales que están atrás. Para facilitar la lactancia materna, realmente salud pública, o sea, el Estado, el gobierno debería tener bastante incursión porque hay una repercusión grande a nivel de salud del Estado que interviene usualmente en la lactancia materna. Pues ya resumiendo un poco de todo lo que hemos aprendido en este módulo, la propaganda de las productoras de fórmulas infantiles que presentan estos productos como semejantes a la lactancia, interfieren en la lactancia,
ahorita pues viene el Congreso Nacional de Pediatría, a donde lastimosamente no tenemos ningún espacio para lactancia materna. Al contrario, se está realizando un taller de fórmulas lácteas. Un poquito controversial, especialmente como comentaban las personas que han estado trabajando en la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños. Recuerden que nosotros no es que estamos en contra de la fórmula, sino que no las promocionamos y tampoco las promocionamos como semejantes a la lactancia materna, por lo cual hacer estas actividades de promoción de fórmulas es un poquito difícil por la parte de los conflictos de interés. Así que, pues, pero esto lo paga la industria y los espacios para lactancia no los paga la industria, realmente no los paga nadie. Eso sale pues de la intención de cada lugar. Entonces, lo ideal sería que nosotros, en vez de crear espacios para promocionar las fórmulas, creáramos espacios para la promoción de lactancia materna y ayudaría mucho más. Ahora, deberíamos aprender a preparar fórmulas, claro, si se fijan ustedes, incluso ya lo aprendieron por aquí y les fui hablando incluso de fórmulas parcialmente hidrolizadas, extensamente hidrolizadas y otras cosas que eso no les compete mucho tan específico, es más del pediatra, pero no está mal que sepan y que tengan un poco de curiosidad al respecto. Pero repito, ustedes van a trabajar en la promoción de la lactancia materna, en la defensa, no en contra de la lactancia ni a favor de las fórmulas, solo trabajan promocionando la leche materna. Entonces tienen que tratar de comprender eso porque eso sí va a interferir en el proceso de lactancia de muchas madres. La falta de confianza en la capacidad de producir leche. Aquí es donde vengo y antes pues que cierren conmigo, recordarles que he trabajado mucho o tratado de trabajar con ustedes en la parte de cómo se expresan. ¿Por qué? Porque la confianza que adquiere la madre depende de nosotros. Y hoy le comentaba a una mamá colega casualmente que me decía, no, es que mira, es que yo no puedo hacerlo, que el profesional me dijo esto, que el ginecólogo me dijo esto y tal cosa, y le digo, la verdad es que lamento decirte lo que te voy a decir, pero te están robando tu lactancia. Sí, o sea, no veo ninguna contraindicación para que no puedas lactar, si, especialmente si tenés ese deseo. Entonces, las batas blancas muchas veces nos las robamos y el plan es que en vez de robárnoslas, le demos la confianza a las madres para que ellas comprendan este proceso y puedan solucionar sus problemas a tiempo. Los conceptos erróneos sobre la imposibilidad de trabajar y amamantar, como empezamos a ver la clase anterior, la posibilidad de hacer bancos de leche caseros. Ahora vamos a hablar de salas de lactancia y posteriormente de bancos de leche hospitalarios. La falta de compromiso del equipo de salud que mantiene recomendaciones y prácticas que interfieren con el establecimiento de la lactancia. El programa de CESAI, creo que se llama algo así. Yo revisé unos documentos que tenían y que realmente estaban bastante obsoletos. Las láminas estaban pues relativamente agradables a la vista, pero estaban obsoletos, diciendo que tenía que amamantar cada 3 horas, 15 minutos de cada seno, que debía iniciar solamente la alimentación con papillas, que solo le diera cositas como verduritas y pues ya ustedes pueden fortalecer esta información para las madres con los conocimientos nuevos para intentar hacer recomendaciones de actualización. Falta de apoyo de personas cercanas, factor reforzador más significativo para la prolongación de la lactancia. Esto incluye la familia, la sociedad y el profesional de salud, porque todas las personas que estamos alrededor somos quienes vamos a influir en la lactancia de esta madre. Pero amamantar y trabajar será posible. La verdad es que es bien fácil decir que lactar es fácil y que todo va bien. ¿Y qué pasa con nosotras, las que trabajamos de manera remunerada? Sí, porque todas trabajan, pero es distinto la que tiene que salir a ganar el sustento económico diario para mantener a su familia. La ausencia de modelos, el miedo al rechazo social, la discriminación laboral pueden agravar el problema y sobre todo la falta de información
Muchas veces las madres se ven obligadas a extraer lechita en ambientes del trabajo que no reúnen las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de lechita materna. Lo que nosotros tratamos de buscar son ambientes dignos, espacios seguros para la lactancia materna. Para eso me gusta mucho mostrarles siempre este video de UNICEF, a donde es bien cortito, es bien curioso, pero nos hace reflexionar un poco. Ustedes observan, son dos personas que están en su trabajo y que ya llegó su hora de almuerzo, agarran su comidita y se dirigen a un espacio para poder comer. Ok, entonces el video es bastante curioso porque realmente nos hace reflexionar viendo cómo nosotros no comeríamos comida hecha en el servicio, ¿verdad? Incluso hablan de que en los lugares para la preparación de los alimentos, que debe haber no sé cuántas medidas de higiene y todo y supervisiones, pero la comida del nene sí está bien prepararla en el baño. Entonces la gente empieza como, vos andate a ordeñar al baño, hacerlo en el baño es el lugar. Y no, el baño no es un lugar higiénico para sacar la comida de bebé. Para que las madres puedan trabajar sin dejar de amamantar, necesitan información, cómo hacerlo, cómo van a crear los banquitos de leche, que repito, lo empezamos a aprender la semana pasada. Confianza en sí misma, en sus derechos. Vamos a ver en esta clase los derechos nacionales que ayudan a la madre a defenderse. El apoyo, sobre todo de sus iguales, ya que le va a resultar muy difícil, aunque no imposible, seguir adelante si su alrededor, pareja, familias, amigos, usualmente la instan a renunciar. Una de las acciones fundamentales para proteger la lactancia de las mujeres que trabajamos es la promoción del establecimiento de salas de lactancia en los centros de trabajo. Van a notar que la bibliografía es bien variada. Puse bibliografía de Estados Unidos, de México, de El Salvador y la de Honduras, que me parecían que iban bastante similares y cosas bastante prácticas. ¿Qué son las salas de lactancia? Las salas de lactancia son espacios en el centro de trabajo donde las madres lactantes pueden amamantar y extraer su lechita, almacenarla adecuadamente al término de la jornada laboral y llevarla a su casa para alimentar a su hijo o a su hija. ¿Y qué son los lactarios hospitalarios? Los lactarios hospitalarios son muy distintos a las salas de lactancia materna. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos están en los hospitales, como su nombre lo dice, y solamente se usan para extraerse la leche en el horario de visita del recién nacido que está internado, asegurando la adecuada conservación. Lo ideal es que los hospitales tengan lactarios hospitalarios y los centros de trabajo tengan salas de lactancia materna. El otro día me decían, doctora, es que nosotros queremos hacer bancos de leche humana. Y yo, eso no, yo creo que no saben la diferencia de lo que me están hablando. O sea, un banco de leche humana requiere otro montón de cosas distintas. No, me dice, lo que queremos es un espacio para que se extraiga leche. Eso es un lactario, ¿sí? O una sala de lactancia, que usualmente usamos ese término más para otro tipo de empresas y lactarios lo usamos más para nivel hospitalario. Ahora, usualmente pues ya se empiezan a ver un poquito así, a donde pues llegan las usuarias a extraerse la lechita, en este caso es un lugar hospitalario, ¿sí? Ahora, lactar es un derecho y es un beneficio para la madre, para el niño. Permite, si nosotros tenemos lactarios o salas de lactancia, vamos a ayudar a la madre a ejercer su derecho en lactancia materna, dándole condiciones de calidad y en el centro de trabajo. Las salas de lactancia permiten que las mujeres nos podamos desarrollar en nuestro ámbito profesional y familiar al mismo tiempo. Es algo de ganar-ganar, es igualdad. Generan entornos laborales igualitarios, proveyendo a las trabajadoras un periodo de lactancia, en periodo de lactancia espacios limpios y acondicionados
para continuar con su lactancia y que retornen al trabajo. Pero ¿quiénes deben tener una sala de lactancia? Todas las instituciones públicas y privadas, no gubernamentales, autónomas, semiautónomas y cualquier otra instancia donde laboran o asisten mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia. O sea, todos lados. Es la mejor opción que podemos tener una sala de lactancia permanente, pero no siempre las hay. Las salas de lactancia permanente son lugares que fueron diseñados y pensados y destinados para ser salas de lactancia de leche y no deben ser utilizados para otro fin. Pero hay algunas que no fueron diseñadas para esto, pero que se convirtieron en esto, que son las salas de lactancia flexibles, ¿sí? Este espacio es recomendado para las empresas donde usualmente no hay áreas exclusivas, pero mientras se hace el área exclusiva, se puede hacer un acceso temporal, ¿sí? Ya sea en una oficina, en un aula, en un salón de usos múltiples, en un área de almacenaje, con algunas condiciones que vamos a ir viendo poco a poco. Pero es mucho dinero, dice la gente. Bueno, pues dicen los salvadoreños que no es mucho dinero, que la instalación de una sala de lactancia no representa un costo elevado para los centros de trabajo. No necesariamente requiere un espacio nuevo, sino que puede acondicionarse alguno ya existente. ¿Y qué pasa con la empresa? Si existe apoyo empresarial a la lactancia, el empleador no se enfrenta con el riesgo de perder a una empleada calificada. Al contar con una sala de lactancia, la empresa elimina uno de los problemas más comunes relacionados con el abandono, promoviendo los derechos de las madres trabajadoras. UNICEF nos dice que la empresa incrementa el rendimiento de la trabajadora durante la jornada laboral, se siente más motivada y contenida a realizar sus actividades, favorece la reincorporación al trabajo luego de la licencia maternal y reduce las licencias extraordinarias destinadas al cuidado del bebé. Logra mayor satisfacción de las trabajadoras al poder combinar el trabajo con la maternidad, en este caso expresado por la continuación de la lactancia, y hace que el personal se sienta más reconocido y más apoyado. Entonces, mientras mamá trabaja, el bebé quiere tomar el pecho y todos nosotros podemos ayudar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para implementar salas de lactancia, debemos considerar la ubicación, la accesibilidad, el mobiliario y los insumos. Primero, se debe identificar un espacio accesible, privado, cómodo, acogedor e higiénico dentro del lugar de trabajo para las madres trabajadoras en periodo de lactancia. Se debe nombrar a la persona que va a coordinar o administrar la sala o el grupo de personas, en este caso después se le llama el comité de lactancia. Se debe equipar este espacio que destinamos con los recursos materiales mínimos necesarios para su funcionamiento. Se debe aplicar normas de seguridad e higiene que coadyuven para garantizar la calidad de leche materna durante el proceso de extracción, conservación y transporte al hogar. ¿Cómo la vamos a crear? Bueno, entonces repito, primero están los responsables. Los responsables van a hacer acciones para fomento, apoyo y protección de la leche materna y se van a encargar también de su administración, funcionamiento e higiene. O sea, a destinar a las personas que van a hacer esto. Vamos a hablar un poquito del espacio físico. El espacio físico debería tener iluminación, ventilación e higiene. Con respecto al área, debería ser un área cómoda, privada y accesible e higiénica. Cómodo, se sugieren usualmente colores bastante cálidos, muy poca decoración, una temperatura agradable e iluminación natural o luz cálida, sillas o sillones cómodos, acolchonados y erguidos. Aquí pueden ver algunas fotos donde se muestran diferentes salas, no es que todas tienen que ser así, pero a lo que se refiere es que cada espacio es privado y que usualmente hay espacios cómodos para sentarse y que el lugar no está tan sobresaturado, sino que realmente es un lugar que se ve bastante cálido para mamá. Si se fijan, aquí hicieron una combinación de colores muy tenues y trataron de no llenar o sobrecargar las paredes o el lugar para que se pudiera sentir un ambiente más tranquilo. Accesible y privado. Debe estar disponible en todo momento para las madres, sin trabas ni filtros, y ser de fácil ubicación. Asimismo, debe protegerse la intimidad y tranquilidad de las madres.
A veces se pueden poner rótulos si está ocupado, si está disponible, dependiendo del espacio en el que esté. La madre debe sentirse muy cómoda y pues estando en su lugar de trabajo, tener un espacio bastante higiénico e iluminado. Higiene. Este espacio debe tener un lavado, un dispensador de jabón o gel, toallitas para el secado de manos, un cesto de basura, agua potable para la higiene personal de las madres y para lavar el extractor de lechita. Entonces vamos a ver que tiene ahí una refrigeradora, tiene sus sillitas, tiene sus mesitas, tiene su dispensador de jabón, tiene lavatrastes con targa y tiene las toallitas ahí para secarse, ¿sí? El tamaño de la misma va a depender en realidad de las mujeres, el número de mujeres en edad fértil y las condiciones físicas de cada empresa. Lo importante es que exista un espacio y equipamiento necesario para las chicas. La Secretaría de Honduras en su manual la Secretaría de Salud de Honduras en su manual del 2020 dice que la sala de lactancia debe tener un área mínima de 25 metros cuadrados para atender a 8 puérperas a la vez. La verdad es un poquito difícil porque no todas tienen estos espacios. Como decían, yo le voy un poquito más a México, que dice México que en realidad se acomoda a las condiciones de cada empresa. Pero esta es la sugerencia que se da. El espacio de la sala debe ser cuadrado rectangular sin ninguna estructura en medio, columnas o paredes. Eso dice el de Honduras. La sala debe contar con equipo audiovisual. Aquí difiere un poco de lo que dice la Secretaría de Salud porque no lo agregué acá, pero la Secretaría de Salud dice que el espacio audiovisual deben ser televisores, hasta dice de cuántas pulgadas y todo. La verdad es que eso no me es tan importante. Con que haya un espacio puede haber una pizarrita, puede haber un espacio para proyectar algo, puede ser el televisor, como ustedes gusten. Pero no es que si no tiene el espacio audiovisual no puede existir la sala de lactancia. Cada espacio debe de contar con toma corriente doble donde se conectará el extractor. Idealmente esto sí, porque la madre necesita tener cada una su extractor ahí disponible. El espacio disponible puede contar con 8 a 10 sillas. Bueno, pues esto para lo de Honduras que dice que son mínimo 8. Deben ser ergonómicas. Ahí hablaba, en el de Honduras habla de que deben ser de cuero, que deben ser acolchonadas. Aquí, la verdad, con tal sean sillas cómodas, o sea, se puede hacer. Y que se separen 1,5 metros, pues no sé, porque eso va a depender del lugar. Hay lugares que no tienen espacios tan grandes y no podemos exigir tanto, pero lo ideal es que se vaya viendo a que la ubicación se vea agradable y que cada madre pueda tener su sillita. El de Honduras dice que cada silla debe tener el cojín, pues no siempre se necesita, con que exista uno o dos está bien. Entre cada silla se debe contar con un mueble o mesa pequeña, es así, para poner el extractor y los otros utensilios, esa sí debe ser para cada madre. Lo ideal es que se cuente con extractores de leche humana que estén allí, pero usualmente la madre lleva el suyo, una por mayor comodidad, por higiene, la otra porque es el que más se acomoda a ella, pero realmente deberían proporcionárselo, no lo debería estar llevando. Aquí la decisión va dependiendo de cada familia. Deberá contar con un área de limpieza, con lavatrastos con targa, como les decía, donde se puedan poner los instrumentos y permitan el aseo de manos y el aseo del material. Aquí podemos ver una salita que esta es de El Salvador. Como les decía, no, los sillones si se ven son cómodos. No es que hay 1,5 metros de separación entre cada uno, realmente pues lo que se pueda. Y si cada quien tiene su mesita, no es que necesito que todos tengan la dona, porque la mayoría ni la usan. Sí, espero que exista alguna por si alguna mamá tiene alguna sensación de molestia o de cansancio. Debe asegurarse que se conserve higiénicamente la leche, facilitando un uso del refrigerador exclusivo para la sala de lactancia. Sí, lo ideal es que ahí no se estén guardando comida de otras personas, lo ideal es que no estén guardando muestras médicas, no, sino que es un lugar donde es exclusivo para leche materna. El refrigerador no necesita ser grande. Si se fijan en otras fotos, vimos refrigeradoras pequeñas. Puede ser usada, no necesariamente puede ser nueva. Ustedes pueden ir viendo lo que se acomode a espacios a donde ustedes estén.
El refrigerador debe ubicarse al lado contrario del lavatrastos para mantener higiene, con tal esté un poquito separado, uno para un lado y el otro para el otro, también está bien. Puede contar con puertas o ventanas que garanticen la privacidad de las madres. Eso sí, se puede ver de adentro para afuera, pero no de afuera para adentro. Se nombra el comité de lactancia, como les decía, esta es una guía del Salvador, haciéndolo un poquito más sencillo. Se realiza el diagnóstico de números de mujeres del trabajo, se identifica un buen espacio, sí, se equipa el espacio, se aplican las normas de seguridad e higiene y luego se pone en promoción y constante educación. ¿Qué recursos podríamos llegar a necesitar? Repito, las sillas con que sean cómodas y lavables bien, mesitas individuales, el refrigerador con congelador independiente, pues usualmente puede ser grande o pequeño, como ustedes puedan, un dispensador de agua potable, un fregadero con tarja, un jabón líquido, un termómetro idealmente para estar regulando la temperatura del refrigerador, toallitas de papel, de preferencia descartables, tomas de corriente, el pizarrón blanco y plumones, lo que les decía, no necesariamente tiene que ser un televisor, este es de México, bote de basura, una libreta o bitácora del registro de usuarias, etiquetas para poner nombre y fecha de extracción, pues eso ya lo puede llevar cada madre si gusta o pueden haber ahí. Y en caso que sea posible, pues que ahí pues existan ya sea los extractores o las loncheritas para llevar. ¿Sí? Si se fijan, aunque uní múltiples literaturas, casi todas se resumen en lo mismo, no necesito aquel montón de cosas. Como les decía, el de Honduras dice que sean 8 espacios. No siempre vamos a tener para 8, pero sí podríamos utilizar un espacio donde puedan haber una, dos, hasta 3. Y pues según el espacio de la empresa lo permita, sí deberíamos tener el registro de las usuarias para ir viendo qué tantas personas lo van utilizando y si es factible tenerlo o no, que sí es factible de ganar, ganar. Las normas: que se laven las manos al ingresar, que se limpie la sala diario, que se coloquen los insumos que se vayan a necesitar, que evitemos los insumos que acumulen polvo, que mantengamos limpio el refrigerador, que solo se use este para la leche materna y que idealmente hayan envases para eso. Las salas deben ser limpiadas diariamente, sí, el lavado y las papeleras idealmente con tapa y cerrados, y estos también se lavan mínimo una vez a la semana. Debe haber personal capacitado e información disponible para las madres, ¿sí? Lo ideal es que la madre comprenda que aunque tiene sus horas de lactancia, ella puede tener tiempos para extraerse. Esto también está contemplado en la ley y en recursos humanos de sus trabajos, por ejemplo, dejando aquí una idea, por ejemplo, una madre que trabaja de 8 a 5 puede empezar a las 8 su jornada, entre 9:45 10, a unos 15 minutos hace una pausa, después puede hacer otra pausa entre 2:30 a 2:45, ¿sí? Y también si gusta, también puede usar en hora del almuerzo. Pero lo ideal es que esta madre pues se vaya extrayendo las veces al día que se sienta cómoda y no pase más de 3 a 4 horas sin extraerse. Ahora, lo ideal, como les decía, es que la madre acuda aquí adentro de la empresa, no tenga que salir de la empresa para hacerlo. ¿Y cómo va a transportar esta leche? Usualmente se tienen unas hieleritas a donde podemos poner los ice packs que, como les decía, no son muy costosos, y ponemos los recipientes. Antes de irse al trabajo, se prepara la hielera, se limpia, se desinfecta, se colocan los paquetes fríos de acuerdo a la capacidad de la hielera. Entonces, usualmente se pone el frasquito, por decirlo así, o el biberón, y se pone aquí un paquete, otro paquete y usualmente otro encima, y se tapa. Al llegar al trabajo, se saca esto y se ponen los ice packs en el congelador, ¿sí? Y la refrigeradora, pues se usa ahí, y cuando ya se va a salir, se sacan los ice packs del congelador y se llevan ya en la mochilita. Antes de regresar a casa, repito, se colocan de nuevo los paquetes fríos y los frascos, y se procura de que cubran usualmente toda la lechita para evitar pues que la lechita vaya a quedar muy caliente y que no se pueda conservar adecuadamente. Se coloca la fecha y la hora de extracción siempre en cada uno de los recipientes.
¿Qué pasa cuando volvemos a casa? Se colocan los recipientes con leche extraída en el freezer y se ponen los más recientes al fondo y los más viejitos enfrente, como lo aprendimos en la clase pasada para ir eh, agarrando la lechita más viejita primero, pues usualmente las mamitas que andamos por ahí andamos con una lonchera, ¿sí? Y pues entre nosotras nos reconocemos cuando ya sabemos que andamos acumulando lechita. ¿Cómo debe funcionar esta sala? Pues esta sala, para cuando existe, se debe difundir al personal que existe, se debe realizar un diagnóstico, como les decía, la cantidad de mujeres, se debe acondicionar la sala, se debe dar mantenimiento, se le dan propuestas de mejora, se elaboran las normas, se capacita el personal, pero es importante que todos sepan que existe, porque si la gente no sabe que existe, a veces no la van a usar, o si la gente no sabe que tiene el derecho de, nunca la va a pedir. Debe estar siempre disponible, como les decía. El horario se establece usualmente dependiendo de las necesidades que se va teniendo. Se elabora un plan de promoción y difusión y se lleva el registro para ir viendo cómo se va haciendo. Como es un espacio educativo, no debe haber promociones, imágenes o textos que deterioren la lactancia, como los que ya platicamos anteriormente. Se desarrollan usualmente actividades de promoción y educación, porque hay muchas personas que están en estas salas, pasa con la lactancia de Lisa acá en Tegucigalpa, que, bueno, usualmente le dice, sí, es que no, se tiene que estar extrayendo 15 minutos de cada seno, y a veces me llegan así, me llegan, es que me lo dijeron en la sala de lactancia y yo, ok, sí, pero es que no es así. Bueno, entonces por eso es que el personal debe estar bien capacitado para dar todas estas consejerías. No se debe usar para otras actividades, no es como, ay, vamos a celebrar el cumpleaños de la Julia en la sala de lactancia, porque la sala de lactancia siempre está tranquila y disponible, ¿no? Porque si en ese momento una madre quiere ir a sacarse leche, no puede porque están celebrando el cumpleaños de la Julia. ¿Sabían ustedes que en Honduras hace algunos años se ha hecho muy común que se estén haciendo las salas de lactancia materna y el Estado en realidad ha hecho mucho a favor de eso, ¿sí? No soy una persona política para nada, casi ni sé por quién voy a votar este año, por cierto. No me gusta la política, pero me llama la atención que el Estado ha agarrado mucho esta bandera, por decirlo así, de dar el ejemplo y son muchas las salas en muchos lugares. Este es del lugar de energía eléctrica, este es de Visión Mundial, este es del INAF, algunos hospitales, como les decía, el de La Granja, Mario Catarino Rivas, el materno infantil, estos tienen bancos de leche, que es otra cosa, los últimos. Pero los otros, bueno, el de que les comentaba en el ISSSTE sí tiene una sala de lactancia, que en este caso también se utilizaría como pleca, lactario hospitalario, porque es un hospital. Las empresas, BAC tiene salas de lactancia, especialmente en los principales. Ficosa tiene salas de lactancia, Sintex Internacional, DINANT, este es del BESIE, ¿sí? Aquí es de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este es de Honduras Empresarial del COE, este es de FICOSA, la séptima sala para sus colaboradores. Me dicen, doctora, pero es que yo no sé, a mí, o sea, esto no existe. En mi lugar yo jamás las he visto, pues les cuento. Hablando de las normativas, que eso lo ven más a profundidad con la doctora Alas, yo solo lo doy un poquito por encima. Sí, la licencia de maternidad en nuestro país es de 6 semanas previo al parto, 42 días y 42 días posterior al parto en la gran mayoría de las empresas y las reguladas por el Seguro Social. Sin embargo, hay empresas que las madres tienen la suerte de tener 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses. Hay personas que tienen chance incluso de tener la licencia de paternidad, pero realmente dentro de la normativa hondureña no existe. Al día de hoy sí se ha llevado al Congreso, pero no se ha quedado en nada todavía. Entonces los padres a veces ni tienen el derecho de ir a ver a su hijo el día que nació. Sí, entonces esto es bien complejo y la verdad siento que deberíamos trabajar más en eso. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo,
ayuda a proteger la lactancia. Dice que si todos nos unimos, usualmente podemos ayudar a que las normativas internacionales puedan ayudar a todas. Lo ideal es que no haya menos de 14 semanas en la licencia, ¿sí? Aparte de las 6 semanas de licencia posparto obligatoria. Pero ¿qué pasa? Usualmente nosotros no las tenemos, nosotros entramos adentro de las 12. ¿Sí? No tenemos 14 y la gran mayoría de los países tienen mínimo 14 y muchos tienen más. Que las prestaciones pecuniarias, que en realidad se refiere al pago, ¿sí? De estas madres es bien importante porque a muchas no les quieren pagar. Lo ideal es que tengan también sus prestaciones médicas, que se les proteja la salud, que no deberían realizar tareas que sean consideradas peligrosas. Sí, es ilegal que un empleador despida a una mujer durante el periodo de embarazo, lactancia o licencia de maternidad. Para esto las madres se pueden abocar a recursos humanos de su empresa o buscar ayuda a nivel legal. ¿Y qué pasa en Honduras? En Honduras el Código del Trabajo en el artículo 140, que habla artículos, nos hablan de las salas de lactancia materna y de los espacios, y las mujeres no reclaman su derecho porque la mayoría ni sabe que lo tienen. También en el artículo 6 de la Ley de Protección y Promoción de la Lactancia Materna del 2013 y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del 2000 en el artículo 59. Entonces, vamos a leer un poquito esto de las leyes. En el Código del Trabajo y sus reformas, el artículo 140 nos dice que el patrono está en obligación de conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos. Esto va con respecto a la ley de maternidad dentro de la jornada para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana y otro en la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto. Durante los primeros 6 meses, este derecho será ejercitado por las madres cuando lo juzguen conveniente, sin más trámite que participar al director del trabajo la hora que hubieran escogido. El patrono está en obligación de conceder más descansos que los establecidos en los párrafos anteriores si la trabajadora presentase un certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen un mayor número de descansos. Yo a veces lo he hecho con las alergias a la proteína en la leche de vaca en algunos casos, y se les pide a las mamás que lleven el certificado médico y se les hace. Y recursos humanos les apoya. Sí, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a aquel en donde la mujer trabaja una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño, que son los centros de cuidado infantil. Actualmente los ha hecho mucho ¿cómo que se llama? El Centro Cívico Gubernamental. La SAR es uno de los que tiene y hay varios que tienen. Y las madres llevan a sus nenes por ratos como una guardería. El artículo 142, todo patrono que tenga a su servicio más de 20 trabajadoras queda obligado a condicionar un lugar a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo bajo el cuidado de la persona idónea designada, que es lo que les decía, no solo son las salas de lactancia, sino que también tenemos derecho a los centros de cuidado infantil, que no todas las empresas lo hacen, muchos desconocen que existen, la mayoría ni saben que tienen este derecho, ¿sí? Y dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General del Trabajo. ¿Y qué dice el artículo 144? Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia, y se presume que el despido se ha efectuado por estos motivos cuando ha tenido lugar adentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin la autorización de que trata el artículo siguiente. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a las que hubiese lugar de acuerdo al contrato de trabajo, además del pago de 10 semanas de descanso remunerado de que trata este capítulo si no lo ha tomado. La verdad es que habla mucho más. Yo les traté de traer los 3 artículos que hablan más contundente de esto para que las madres sepan, y ustedes como personal de salud le digan a las madres. Yo usualmente se los anoto en un post-it
y le digo, vaya a recursos humanos y mire, estos son, ¿ve? Usted tiene que pedir su espacio. Ay, doctor, es que yo no quiero molestar a su patrono. Mi amor, su patrono le está molestando a usted porque está interrumpiendo con su derecho. Ay, es que me van a despedir. Bueno, ya tiene ahí, ¿de a dónde va a ir a sacar pisto? ¿Por qué no la pueden despedir después de manda? Entonces, si no. Y ahora, ellos sí saben. Recursos humanos sí sabe, pero la empleadora que no reclama, pierde su derecho. ¿Y qué pasa con la Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna? En su artículo 6 nos habla de que las madres tienen derecho a ser apoyadas durante el proceso de embarazo y lactancia por sus familias, la sociedad y el Estado, para fomentar su confianza en la capacidad de procrear y alimentar a sus hijos e hijas, mediante controles prenatales adecuados, atención del parto e inicio precoz de la lactancia materna. Debe garantizarse su derecho a amamantar cuando trabaje fuera de casa, así como el seguimiento posterior del niño o niña a través de los centros de cuidado infantil y otras modalidades. Para facilitar a las madres que se extraen leche, establecer un centro recolector de leche humana, que son las salas de lactancia, donde ella trabaja, así como adecuar los tiempos necesarios para cumplir este derecho. Además, en situaciones especiales como climatológicas y catastróficas, se debe privilegiar la lactancia materna, brindando espacios que permitan el amamantamiento eficaz y consejería adecuada y oportuna. ¿Y qué pasa con otra ley? La Ley de Igualdad de Oportunidades a la Mujer del 2020. Nos dice en el artículo 50, del 2000, disculpe. Nos dice en el artículo 59, pues aquí son un poquito más flexibles, que los empleadores o empleados deben promover la adecuación de espacios que permitan la satisfacción de las necesidades básicas de los lugares de trabajo. En cuanto a los centros de cuidado infantil, será obligatorio su adecuación del patrono que esté a más de 30 mujeres trabajadoras y el Código del Trabajo nos habla de 20, contando con el aporte de los padres de familia de acuerdo a la capacidad económica con el propósito de atender a niños menores de 7. Aquí habla hasta de 7 años. Pero esto pues lo van haciendo según cada empresa. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las personas desconoce que está todo esto, entonces piensan que lo que van a hacer es que van a pedir un favor. Dicen aquí, se usan en menores de 2 años que las voluntarias de salud usan para dar las consejerías, se realizaron en los años 90, sí se van actualizando. Muy bien. Mientras se van actualizando, es importante que el personal que las tenga vaya viendo esta parte, porque sí, cuando yo las revisé, o sea, desmadre. Entonces dijeron que las iban a presentar pronto la actualización, que me iban a invitar. Estoy esperando porque realmente sí, o sea, es un bonito trabajo, la veo práctica, solamente hay que simplificar muchas cosas y actualizarlas. El día de ayer en Ciudad Mujer de Choluteca pude ver esta hermosa sala de lactancia para las usuarias, muy bien, y si usted se fija, Leoida, los sillones son ergonómicos, o sea, son cómodos, eh, no es que hay aquel lugar inmenso lleno de cosas, si se fija es bastante cálido y se puede ver ahí que lo que hay es un afiche de promoción de lactancia materna, no de fórmulas. ¿Sí? Chicos, ¿quiere alguien participar sobre este tema? Ya una vez aprendido lo de la normativa y que realmente es de ganar, ganar. Las madres tenemos estos derechos, la mayoría de las madres no lo sabe. Y nosotros como personal de salud, que ahora lo sabemos, debemos decirle a las madres que debe exigir su derecho, porque la verdad es que la creación de estas salas de lactancia se ha hecho por eso, porque más madres se despiertan y dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué otras sí tienen? ¿Por qué las de Ficosa tienen y las de la vivienda no? Por darles un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen las de Ficosa que no tienen las de la vivienda? Entonces las madres empiezan a reclamar. Y derecho que no se reclama es derecho que se pierde. Por eso es que necesito que ustedes sepan que esto existe y le enseñen a la madre a defenderlo. Cuéntenme, comentarios, preguntas al respecto. Marcio, cuénteme. Cuéntenos, Doctora, perdón. fíjese que, bueno, compañero, doctora, creo que esta organización o fundación CESAI hace poco, hace como, no sé si en este año ha estado repartiendo esa ley de lactancia materna donde yo laboro, que es en Recuerde Yoro. que esta ley es 2013 y tiene su adenda 2014, que les están dando la ley, pero sin la adenda. La Ah, adenda es ok. la 2014 que tiene unos agregados ahí para que la Y de busquen. igual Están manera, gratis por sí. internet. Solo las Ah, ponen ok. en Google y están gratis, las descargan.
Perfecto, sí, porque yo igual, desde ese que vi y le empecé a leer, pues yo le estaba diciendo también a las usuarias, pues, de la misma manera. Y es que es lo ideal, pero si se fija, usted como profesional lo desconocía, porque realmente nadie nos cuenta esto. Y si lo vamos conociendo, nosotros podemos ayudar al pueblo a defenderse. Sí, Ismenia, definitivamente que sí. Hola doctora, hola compañeros. Realmente, bueno, solo es un comentario. Realmente el país creo que va avanzando. Los cambios son difíciles y cuestan en muchas áreas, pero sí quiero reconocer que muchas instituciones privadas, así como se lo mencioné, específicamente una institución financiera, voy a omitir el nombre para no publicidad, pero sé que en todas sus sucursales bancarias tienen para las empleadas espacios seguros o cómodos donde pueden hacer la lactancia, pueden almacenar su leche y es un tema de cambio de actitud, porque esto genera confianza, como usted lo mencionaba, en las usuarias, se sienten más no comprometidas, sino que cómodas al momento de lactar, estar en su trabajo, y eso genera un sentimiento de confianza y bienestar que lo he podido apreciar. Entonces es muy bonito ver cómo se pueden ir dando esos cambios y esperemos que también las instituciones del Estado puedan ir adaptando esto, porque siento que a veces el Estado es donde puede complicarse un poquito y ser más reacios a este cambio tan bonito. Eso. pero fíjese que estos cambios, ya le dije, yo soy apolítica, pero esto lo he visto más que todo en las secretarías del Estado. Han mejorado un montón a partir de que los andan siguiendo, porque como se aprobó eso en el 2020, están viendo porque hay usuarias que ya saben que esto existe, ¿sí? La guía de implementación de salas de lactancia, entonces están diciendo, ay, nosotras, ¿por qué no? Entonces se está corriendo, incluso a mí me llega que hasta está en competencia a ver qué sala es más bonita, porque ahorita para la celebración de la semana de lactancia mandaban varias fotitos de que habían concursos de cómo se decoraba mejor la sala y que atención, más que decoración, prefiero actualización, pero el punto es que estaban existiendo más espacios y los estaban acomodando mejor. Y la verdad es que me agradaba mucho porque ya más madres que tienen empleo remunerado estaban teniendo espacios que no fueran el baño. Sí, entonces esto es bien importante. Y pues también como dijimos, hay otras empresas privadas. Dice aquí, tengo el reto de ver creada la sala de lactancia donde trabajo porque he visto que mis compañeras se meten a los baños y yo fui una de ellas. Sí, yo también fui una de ellas. Incluso mis jefes pediatras me decían que me metiera ahí. Pero bueno, y estudiaba pediatría yo. Muchas veces por temor no se exigen los derechos y por desconocimiento. Yo no los exigí en mi momento por desconocimiento. Después cuando supe todo esto era qué bruto. Sí, pero bueno, y siendo pediatra, ¿verdad? Lo que me estaban diciendo. Cuando mi hija estaba pequeña, yo estaba en el internado y no me permitían en ese momento de lactancia. Sé que si hubiera presionado un poquito más, exacto, sí, lo que le digo, desconocemos. Entonces, realmente si conocemos un poquito más, nos ayudaría porque eh, somos bien dejados. Como me decía, ve una mamá, ay no, es que mi patrón no se puede enojar. Sí, se va a incomodar porque obviamente usted lo está sacando de su zona de confort, pero como usted se está acomodando a extraerse en el servicio, ¿por qué no le prepare una meriendita en el servicio a ver si se la agarra? No se la va a agarrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era el lugar de preparación y porque usted le tiene que dar eso a su hijo. Entonces, realmente este tipo de medidas es necesaria. Y como les dije, salimos ganando, es de ganar, ganar. ¿Sí? Una niñez bien alimentada, una empresa responsable y un buen talento humano que pueda realmente trabajar en esto. Cuando tuve a mi hija, yo trabajaba una hora donde vivía. Fue muy difícil para la lactancia porque mi trabajo no tenía ni tiempo. Esa es otra cosa. Siempre me dicen, es que yo no tengo tiempo y no tengo tiempo y no tengo tiempo. Y le digo, ya, no tiene ni un minuto. No tiene 10 minutos. No, no tiene. Está totalmente segura que no tiene. Ya. ¿Y usted cree que su empleador em, está pendiente todas las 8 horas de lo que usted está haciendo?
Usted no tiene 10 minutos para ir a la sala de lactancia y exigir su derecho. No, doctora, porque tengo yo no sé cuántas cosas que hacer ya. Y en sus prioridades, entonces está primero todo el trabajo y en ningún momento del día alimentar a su hijo. Bueno, ya que lo pone así, doctora, sí puedo hacer 10 minutos. Ah, ¿verdad? Por desconocimiento dejamos que atropellen nuestros derechos. Usted está dejando entonces en ese momento que le atropellen ese derecho, porque usted quiere quedar 10 de 10 con el empleador, pero el empleador no está quedando 10 de 10 con usted. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa por acá. Vamos a tener un receso de 15 minutos para que sigamos platicando. Vamos a hablar de los bancos de leche. ¿Sí? Por mientras vamos a ir a receso. Nos vemos en 15 minutos. Ok, chicos, vamos a tener nuestra última clase del módulo 2. Vamos a platicar sobre bancos de leche y donación de leche humana. Pues les cuento, mi posgrado también está basado en la donación de leche humana. Sin embargo, aunque me encantaría ejercer al respecto, tendría que trabajar en un banco de leche. Y pues, aunque lo hice de manera voluntaria, lastimosamente en el país todavía no hay espacios para hacerlo, entonces hay que trabajar en ello, ¿verdad? Pero sí les quiero dar como una untadita para que conozcan qué son los bancos de leche humana y que sí se requiere bastante equipo, bastante conocimiento, bastante capacitación y bastante voluntad. El plan es que ustedes comprendan la funcionalidad de los bancos de leche humana y que conozcan el almacenamiento, procesamiento y distribución de la leche humana donada. Para ello voy a usar diferentes términos. BLH, que es Banco de Leche Humana, LH, leche humana, LHD, que es leche humana donada, LHDC, que es leche humana donada congelada, LHDP, que es leche humana donada pasteurizada, ¿sí? Idealmente, cuando la leche de la mamita no está disponible, usamos leche humana de donantes. Entonces, esta leche humana de donantes tiene usualmente ciertos receptores y los receptores principales tienden a ser los prematuros, los niños muy bajo peso al nacer, u otros, perdón, u otros recién nacidos que tengan algunas enfermedades y eso lo vamos a ver hoy que hablemos de los receptores de leche humana donada. El plan es que, especialmente en los prematuritos, nosotros tratemos de reducir al máximo lo que es la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad inflamatoria del sistema gastrointestinal que puede hacer de que se inflame tanto el intestino que pueda conducirnos a una necrosis o pérdida del intestino. Es muy frecuente en los recién nacidos prematuros y con la leche materna la evitamos en un porcentaje bastante alto. Esta indicación del uso de leche humana está respaldada por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Americana de Pediatría, la Europea Pediátrica de Gastroenterología, Patología y Nutrición, la Sociedad Española de Pediatría, entre otras. Realmente no es que se lo inventó la doctora Maradiaga y vamos a sacar leche donada y la vamos a dar a los niños. ¿Qué son los bancos de leche humana? Los bancos de leche humana son servicios especializados obligatoriamente vinculado a un hospital materno infantil, responsable de la promoción, protección o apoyo a la lactancia materna. A veces me dicen, doctora, yo trabajo en el centro de salud tal y quiero hacer un banco de leche humana. No, amor. Usted no va a hacer un banco de leche humana, usted va a hacer una sala de lactancia, ¿sí? Para que las madres hagan sus bancos de leche caseros, pero no va a ser un banco de leche humana. Esto es ya grande, en un hospital materno infantil, porque tenemos que pasteurizar esa leche y tiene que pasar por muchos procesos microbiológicos. Durante la ejecución de la recolección de la leche humana, la producción de la leche de los donantes, del procesamiento, el control de calidad y distribución de toda esta leche. ¿Qué funciones tiene un banco de leche? El banco de leche es el que se encarga de recibir, registrar y realizar la preselección de las donantes. Recolecta, selecciona, clasifica y procesa la leche humana donada.
almacena, distribuye y fracciona la leche humana pasteurizada. Responde técnicamente por el procesamiento y control de calidad de esta leche. Registra todas las etapas del proceso. Dispone de un sistema de información que asegure todos los registros. Establece acciones que permitan la rastreabilidad de la leche humana donada, o sea, de quién era la donante y de qué pool fue sacado. Ejecutar las operaciones del control clínico de la donante. Entonces, ¿a dónde empieza todo esto? A principios del siglo XX hubo un reconocimiento de aumento de la morbimortalidad relacionada con el consumo de los preparados para lactantes y fue la famosa guerra con la Nestlé. En respuesta a este problema se crearon los primeros bancos de leche humana, sobre todo para alimentar especialmente los prematuritos y los enfermos. En 1909 se estableció en Viena, Austria, el primer banco de leche humana. Para 1910, Estados Unidos ya establece el primero en Boston, Massachusetts, y en Latinoamérica empiezan hasta 1943 y posterior a esto se creó la Red Nacional, después llamada la Iberoamericana de Bancos de Leche. La Red Iberoamericana de Bancos de Leche está ubicada en Brasil, pero pertenecemos, nosotros incluidos, la mayor parte de Latinoamérica. En el 2008 fue instaurada la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana en Río de Janeiro, que sería la base del programa del apoyo técnico para implementar toda la red o el programa Ibero Bancos de Leche Humana. Este modelo instaura un proceso de crecimiento basado en la descentralización y la implementación de competencias técnicas y es la mayor y más compleja del mundo. Está formada por 225 bancos de leche en funcionamiento y 216 puestos de recolección, esto al 2021. Ahora han de haber más. El acuerdo básico de la cooperación técnica entre el gobierno de Brasil y la República de Honduras fue firmado en el 76 y promulgado en el 77, objetivando contribuir a una mejora de la evaluación de los recursos naturales y humanos. Y fue así como en el 2009 en San Pedro Sula se crea el Banco de Leche del Hospital Mario Catarino Rivas, y en agosto del 2013 se crea el Banco de Leche Humana del Hospital Escuela. Estos son los únicos dos que hay en el país. La donación de leche humana, chicos, debe ser voluntaria, debe ser altruista y nunca debe ser remunerada. No se vende, ¿sí? Asegurar que la donación sea del excedente, o sea que la mamita ya pueda haber alimentado a su bebé y quede del excedente que va después de la alimentación de su bebé. Se proporciona a la donante información sobre buenas prácticas de manipulación de la leche humana ordeñada y se asegura el acompañamiento por el responsable del banco de leche. Es responsabilidad del recurso humano del banco de leche la suspensión de la recepción de leche que sea inadecuada para su consumo. He ahí los controles de calidad. El 19 de mayo es el día de la donación de leche humana a nivel mundial, a donde se establece o se hace promoción en apoyo a todas estas mamitas altruistas que ayudan a otros recién nacidos que no son sus hijos. Es por ello que vamos a aprender cómo funciona esto. La verdad es que para hablar de los bancos de leche, primero vamos a hablar de la parte física y vamos a ir metiéndonos poco a poco para entrar en la parte de funcionalidad. En la parte física, los bancos de leche deben contar con rótulos conteniendo el nombre del establecimiento de manera legible, ubicada en la parte externa del establecimiento. Todos los ambientes y áreas tienen que estar señalizados con advertencias y avisos en letras y símbolos legibles, como símbolo o rótulo de no fumar, rutas de evacuación, señales de acceso restringido, áreas de laboratorio y todo bien rotulado. ¿Cuáles deben ser los ambientes? El registro de donantes y recepción de leche humana, ambientes para actividades administrativas, higiene y vestidores de donantes, extracción de leche humana, procesamiento de leche humana, o sea, no se hace la extracción donde se hace el procesamiento, no se hace la extracción donde se hace la higiene, ¿sí? Tienen que haber ambientes distintos. Un ambiente para control microbiológico de la leche humana, un ambiente para almacenamiento de leche cruda y otro para leche pasteurizada, un ambiente de vestidores y aseo de personal, un ambiente de aseo y desinfección de material,
un consultorio a donde se va a tomar la preclínica, un ambiente de demostración y educación en salud. O sea, no solo es un cuartito, ay, tengamos un cuartito para hacer bancos de leche. No, un cuartito es una sala de lactancia, esto es un banco de leche, es muy distinto a donde se va a tener el rótulo de todos los lugares a donde están. ¿Qué recurso humano debe haber aquí? Aquí debe haber médicos y enfermeras profesionales, microbiólogos, químicos, químicos farmacéuticos, nutricionistas, enfermeras auxiliar y consejeras en lactancia, secretaria, aseadora y motorista. Esto según la guía de apertura de bancos de leche de la República de Honduras del 2021. En el país, en el de Tegucigalpa, solo hay una enfermera profesional y una química farmacéutica. Eso es todo. Todo lo demás es personal rotativo, ¿sí? Que es estudiantes de nutrición, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, pero solo son esas el personal humano. O sea, se imaginan todo lo que hacen esas chicas. Lo ideal es que el recurso humano debe disponer de cantidad suficiente con capacitación de acuerdo a las normativas vigentes. Las chicas las entrenó la Red Iberoamericana de Bancos de Leche hace más de 13 años, ¿sí? Y pues no han podido tener más capacitaciones. No permitiéndole al personal durante la realización del procedimiento de la leche humana donada la actuación simultánea en otros sectores. No es que la que va a estar procesando leche va a estar recibiendo a la usuaria, ni va a estar haciendo la higiene, ni va a estar ayudando a la extracción de leche y pasteurizando al mismo tiempo. El Banco de Leche Humana y el Centro Recolector de Leche Humana deben tener educación permanente en sus profesionales porque todo esto se va actualizando. La bioseguridad del banco de leche, lo ideal es que se use un equipo individual a donde tengan gorros, anteojos de protección, mascarilla, bata y guantes para el procedimiento. Y la vestimenta de la donante es un poquito más sencilla, solo gorro, mascarilla y bata. Aquí estamos en uno de los bancos de leche más grandes de Cataluña, a donde estábamos en el área de entrada y de recepción. Entonces ahí nosotros pasamos de un área no estéril a un área más estéril. Sí, aquí ya pues las usuarias pueden verlas a donde tienen su mascarilla, su bata y su gorrito para ayudar con la recolección de leche, disminuyendo la cantidad de patógenos que pudieran haber. El personal es el que se encarga de la captación de la donante. Para captar la donante, usualmente podríamos usar diferentes canales, materiales escritos en las consultas prenatales, las consultas de pediatría, en las tiendas de maternidad. ¿Quieres ser donadora de leche? ¿Sabías que puedes donar leche? ¿Sabías que puedes salvar otras vidas? ¿Sabías que podrías ayudar a otros chicos? ¿Sabías que hay niños que sus madres no pueden dar leche materna y ellos las están necesitando en los hospitales? Y puede ser parte de salvarles la vida, o sea, puede ser una persona que cargue con haber salvado la vida de algunos neonatos, ¿sí? Y realmente, chicos, muchas personas no saben que lo pueden hacer. Incluso las madres en fallecimiento de duelo deberían siempre ser aceptadas para, aparte de donación de leche humana. Para esta clase utilicé dos literaturas, la de Honduras y la de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana. Sí, entonces para seleccionar donantes es responsabilidad del personal que está a cargo del banco de leche. Usualmente son estas personas que van a instruir a las madres y van a empezar a ver si son donantes o no. ¿Qué pasa en Honduras? En Honduras, para seleccionar la donante, los criterios es uno, estar amamantando, extrayéndose leche para su propio hijo. No habla de las madres en duelo, que también debería ser parte. Ser saludable, que esto pues no se define. Si a mí me dice que soy saludable, yo soy saludable. Sí, check, soy saludable. Solo me fumo 3 cigarros al día, pero yo soy saludable. Aquí hay que ser un poquito más específicos. Presentar exámenes pre y postnatal compatibles con la donación de leche. Vamos a ver cuáles son los exámenes que se piden. Ser no fumadora. No usar medicamentos incompatibles con el amamantamiento. No usar alcohol o drogas ilícitas. Realizar exámenes, entre ellos el hemograma completo, el BDRL y el VIH. Realizar otros exámenes conforme
al perfil epidemiológico o local o según la necesidad individual del lactante, de la donante. Por ejemplo, si fuese una vegetariana, le vamos a enviar niveles de vitamina B12. Si fuese una diabética, le vamos a enviar lo que necesite, igual con la tiroides si hay algunas enfermedades crónicas. El banco de leche debe disponer de un registro del estado de salud de la donante, buscando asegurar el cumplimiento de todos los criterios de donación y de conformidad según la legislación vigente. Entonces se empieza a hacer algo que es como una preclínica, donde se empieza a hacer un checklist preguntándole a la madre para ver si cumple todos estos requisitos. Lo ideal es que se haga una entrevista oral y esa debe ser presencial. Por eso es que las madres, independientemente si después se hacen donaciones domiciliares, que aquí solo existe en San Pedro Sula y es bastante nuevo, un aplauso para San Pedro Sula, sí, siempre deben acudir, me vacuné ayer, al menos una cita para entrevista oral y completar el cuestionario de salud. Asimismo, debe firmar un consentimiento informado. La información obtenida en la selección de donantes incluye salud en general, hábitos de vida, información del hijo de la donante, toma de medicamentos, exposición medioambiental, exposición a agentes infecciosos y vacunación. Esta es la que se da en el hospital escuela, está bastante ambigua en muchas cosas. Ese es el consentimiento informado que se le... los médicos están en sala de neonato y se acercan a las madres a explicarle que su bebé es candidato a recibir leche materna donada del banco y que pues si ella les da la autorización y hacen el consentimiento informado. Hay una ficha de donante voluntaria que, como les dije, es bastante incompleto, bastante escueta en muchas cosas, pero bueno, lo que hay y se lo voy a presentar. Con respecto a los datos generales, nombre, identidad, nacionalidad, estado civil, dirección, profesión, oficio. La historia, si se realizó el control, a dónde, si se realizó exámenes, y solo dice si sí se los realizó. Ahí no dice cómo salieron, ahí dice si se los realizó o no. A saber cómo salieron. Peso en la gestación del nene, la edad de gestación, cuánto tiene el bebé, la fecha de parto. Criterios de selección. ¿Consume cigarrillo? Ahí no dice cuántos. Ahí no dice cuándo. Bebidas alcohólicas, lo mismo. Medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos? No dice desde cuándo empezó a tomar el medicamento, cuándo lo dejó de tomar, ¿sí? No habla de compatibilidad del medicamento tampoco. Debería haber una casilla que hable de compatibilidad. Drogas de abuso, sí o no, y no dice ni cuáles. Padece alguna enfermedad crónica, algunos ni saben que son enfermedades crónicas. ¿Padece enfermedades? Les pregunté en la consulta. No. ¿Y todos medicamentos? Sí, los de la rinitis, los del asma y los de la diabetes. Ni saben que son enfermedades crónicas. Aquí se debe especificar. ¿Ha tenido más de una pareja sexual en el último año? ¿Ha padecido de enfermedades de transmisión sexual? No dice cuándo. ¿Ha recibido transfusiones sanguíneas en los últimos 5 años? ¿Considera usted una paciente sana? Creo que todas consideran sanas. Ahí es bien escueto eso. La madre es apta para ser donante y entonces abajo habla de un consentimiento informado que está dispuesta a ser donante para que su leche sea procesada y distribuida bajo las normas de calidad que los niños necesiten. Quien la evaluó, su fecha y la firma y huella de la donante. Eso es lo de Honduras, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más allá que pasa en otros lados. En la historia obstétrica hablamos de la fecha del parto, si fue autóxico, si fue cesárea, cuántas semanas tenía, si fue múltiple, el nombre de los bebés, si su bebé estuvo ingresado, si su bebé está vivo, si la leche ha estado acumulada menos de un mes. En la historia clínica, si tiene alguna enfermedad aguda en este momento, fiebre, malestar general, tos seca en las últimas 2 semanas, enfermedades previas, neoplásicas, compatibles con la lactancia, cuándo, transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, diálisis, acupuntura, endoscopía, sí, cuándo, enfermedades actuales, infecciones activas, uso del dentista, intervenciones dentarias, cuándo, si son compatibles con la lactancia o no, tratamiento con neotigazón, Roacutan, tigazón, Isotrex, que son unas medicinas de la piel, cuándo,
Medicamentos y homeopatía, sí, ¿cuáles? Si son compatibles con la lactancia, ¿cuándo se las tomó? Vacuna de virus atenuados, ¿cuándo? Vitaminas, ¿cuáles? Antecedentes familiares de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la de las vacas locas, sí o no, ¿cuándo? Antecedente del tratamiento de hormona pituitaria, trasplante de córnea, infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV o sífilis. Historia social. El tabaco, sí o no, el alcohol, la cafeína usualmente si es más de 2 tazas al día se coloca, ya sea en café, té, cola, chocolate, drogas, inyectables, no inyectables, ¿cuándo? Infusiones y suplementos alimentarios, dietas veganas, tatuaje o piercing, viajes fuera de Cataluña en el último mes, en ese caso por ejemplo, las personas que tienen familiares en Latinoamérica o en Centroamérica, que en este caso sería por la enfermedad de Chagas, ¿sí? Que lo toman en cuenta. Otras enfermedades infectocontagiosas confirmadas, si es apta, si es no apta, ¿sí? Y si tiene la clínica. Vamos a ver algunas cosas en específico. Las potenciales donantes se excluyen por consumo de bebidas alcohólicas. Se puede aceptar un consumo ocasional evitando recoger leche durante las siguientes 12 horas después de la bebida alcohólica. Las potenciales donantes se excluyen por hábito tabáquico o consumo de nicotina o de drogas ilegales, cualquier cantidad. Infecciones por VIH, sífilis, hepatitis B o C se excluyen. Dieta ovo-lacto-vegetariano vegana que no sea adecuadamente suplementada con vitamina B12, por eso se les hacen los niveles, ¿sí? Se excluye. Ahora, exclusiones temporales. Se consideran criterios de exclusión temporal si en los últimos 6 meses ha habido transfusión de hemoderivados, piercing o tatuajes, acupuntura, trasplante de algún órgano, parejas sexuales de riesgo o encarcelamiento. En los últimos 6 meses, ay, sí, es que se hizo un tatuaje hace 3 años, no puede donar. 6 meses. Eso lo dice la española, ¿sí? En Honduras ni siquiera está especificado. Solo se hizo sí, no, sí, no, sí, no. Y lo ideal es cuándo. Otros criterios de exclusión temporal, enfermedad aguda, en caso de proceso infeccioso agudo leve, se valorará sí y usualmente no se excluyen o dependiendo que tanto sea el proceso, valorar si se puede excluir de manera temporal o no. Mastitis, infección cutánea o en el pecho, reactivación de virus de herpes zóster o varicela zóster, que es lo que platicábamos, que cuando hay varicela zóster no se hace ni el banco de leche casero. Y en este caso, si hay mastitis, no se utiliza para bancos de leche hospitalarios, sí casero, pero no hospitalarios, no confundir eso. Aunque la pasteurización elimina prácticamente todos los microorganismos, se establece prudencialmente como criterio temporal de exclusión hasta que las lesiones estén en fase de costra o se resuelva la infección. Vacunación con virus vivos atenuados. Se ha descrito el paso de virus de la rubiola tras la vacunación de la leche materna y a los lactantes amamantados, por lo cual se excluye si se ha vacunado con virus vivos o atenuados en las últimas 4 semanas. 4 semanas, no 2 años. Los donantes deben comprometerse a informar al banco de leche si se produce algún cambio en su estado de salud, medicación, ya que algunos cambios pueden ser una exclusión temporal o una exclusión definitiva. Y eso quien lo va a definir es el banco de leche. Con respecto a los fármacos o herboristería, se utilizan diferentes páginas, entre ellas la ya aprendida, para ver los riesgos de. Y si no, nos vamos al ACMED u otras que tenemos para poder ir viendo las actualizaciones de los medicamentos. El contenido proteico de la leche humana es máximo en el momento del nacimiento y va disminuyendo a medida avanza la lactancia. ¿Qué significa? Que si yo tengo un prematurito y le quiero dar lechita, voy a elegir para ese prematurito que ocupa más proteína, calostro, a una lechita que ya esté un poquito más viejita. La viejita es mejor a ninguna leche, pero si yo puedo elegir, voy a elegir una lechita más joven.
Dada la importancia del aporte proteico en la nutrición de los recién nacidos muy prematuros, se prioriza con la obtención de leche en los primeros meses de lactancia. Entonces, la más jovencita, por decirlo así, esa leche se prioriza más para los más chiquitines. Y pues si no hubiera, se da de la otra. Es mejor a ninguna o es mejor a fórmula, créanme. Se requiere un estudio serológico de la donante para descartar infección frente al virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, no siendo suficientes las serologías previas del embarazo. Y si se fijaron en Honduras, era como, ¿y se las hizo en el embarazo? Sí, y ni tan siquiera dice los resultados, solo si se las hizo. No, y lo ideal es que se miren y que se hagan de nuevo antes de. No se considera necesario repetir el estudio serológico a la donante durante el proceso si no ha surgido ninguna circunstancia que lo justifique. Se considera recomendable incluir en el estudio VIH, hepatitis B, hepatitis C y se descargarán las donantes con carga viral positiva. Las donantes de zonas endémicas como nosotros se debe incluir el HTLV 1 y 2 y el Chagas. Usualmente a las mamitas que no tienen los estudios, se les manda los estudios aquí de Banco de Leche Humana y si ven ahí está VIH, sífilis, HTLV, el antígeno de superficie de la hepatitis C, Chagas, ¿sí? Y se les hace. No se considera contraindicación la seropositividad para citomegalovirus ni obligatorio su despistaje. Con la higiene y la conducta. Los profesionales donantes y donantes se deben orientar de manera oral y de manera escrita sobre las prácticas de higiene y antisepsia de manos, especialmente cuando algunas van a hacer extracciones en casa, porque ahí nadie las está viendo. En las siguientes situaciones, antes de entrar a la sala de ordeño, en la recepción de recolección externa, que es la que les decía de la donación domiciliaria, en la sala de, procesamiento de leche humana y las donantes se deben realizar la higiene diaria de mamas. Para la recolección de leche humana, el ordeño y la recolección deben ser realizados manteniendo las características físico-químicas, inmunológicas y microbiológicas de la leche humana. No solo es, ay, qué bonita se ve. No, o sea, hay que hacer diferentes tipos de estudios. El material usado en la manipulación debe ser esterilizado, no como el de la casa. El de la casa usted lo esteriliza una vez y no hay rollo. Usted se puede sacar y sacar y sacar, igual es para su mismo bebé. Pero en este caso no. En este caso debe ser tras cada uso. Entonces aquí ellas se están estimulando previo a la extracción y después aquí ocurre la extracción. ¿Sí? Entonces ellas tienen su equipo y se extrae. ¿Y qué pasa con la donación domiciliaria? Lo ideal es que también las madres puedan extraerse en su casa, pero que primero ya hayan ido a hacerse su test de interrogación, sus estudios, su llenado de consentimiento informado, a donde se les habla de las medidas de higiene y todo. Incluso se les da el equipo de recolección, se les da el extractor y se les dan las copitas o las bolsitas o los frasquitos para el almacenamiento, todo lo que va en el etiquetado y en el transporte, y se aclara cualquier cosa con el proceso de lactancia. Lo ideal es que se pueda extraer leche tanto manual como el extractor, pero se debe asegurar lo que es la higiene del mismo. Usualmente no se aconseja que se haga con diferentes extractores y que inmediatamente cuando se extraigan debe ser refrigerada o congelada inmediatamente. La leche puede ser almacenada en la nevera hasta un día entre una extracción y otra y el recipiente debe permanecer allí. No se pueden mezclar leches de diferentes horas porque es leche para donar, no es leche para su bebé. Congelar la leche en casa, idealmente 24 horas tras la extracción. Se permite la colección de múltiples extracciones en un solo envase, pero no se permite agregar leche extraída no enfriada previamente en envases ya congelados. En Honduras, pues no se acepta ni la que sea del mismo día en diferentes horas. No, se debe hacer ahí mismo en el lugar. Y la que se están aceptando en San Pedro Sula, idealmente debe ser de la misma extracción.
Se recomienda que el tiempo máximo de almacenamiento de leche congelada en casa antes de enviarla al banco de leche no supere las 4 semanas. A veces me escriben, doctora, fíjese que tengo una leche de 4, 5, 6 meses y la quiero ir a donar. No se la van a agarrar porque las normativas no los dejan hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras más joven es la leche, es mejor y menos microorganismos y más segura es la leche para los otros gorditos. Se debe usar los envases que les da el banco de leche preferencia, pues debería darlos, y se deben llenar hasta 3/4 de su capacidad, no se deben llenar todos antes de ser congelados. Los envases se deben identificar con el código de la donante y la fecha de extracción. Para transportarlos es bajo la cadena de frío, ¿sí? Y se mide ahí la temperatura que no exceda los 5 grados Celsius para los refrigerados y que no exceda al -1 para los congelados. El transporte se hace, como les decía, en los ice packs que vimos anteriormente, pero estos no deben ser superior a 6 horas. En cambio, ya para casa se puede hacer hasta 24 horas. En el acto de recepción de leche humana donada se debe verificar la conformidad del transporte, la plantilla, el control de temperatura, la conformidad del envase, la trazabilidad del producto crudo. La parte externa de los envases debe ser desinfectada previo al almacenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes hacen esto? El profesional. El profesional que se encarga de todo esto debe saber lo que va a hacer y usualmente debe estar capacitado para cada una de las actividades. La manipulación de la leche cruda y la leche pasteurizada debe estar en congeladores diferentes o compartimientos diferentes adentro del mismo congelador e identificar cuál es la cruda y cuál es la pasteurizada. Y se hace en condiciones estériles en campanas de flujo laminar, que ya se las voy a mostrar. Se debe usar guantes, mascarilla, gorro, bata. ¿Sí? No se puede usar el microondas para descongelar la leche. La leche cruda congelada se descongela a 4 grados Celsius. Aquí somos bien metidos a rollos con los termómetros y las temperaturas. La leche materna de donante se descarta si no cumple las guías del banco. ¿Sí? Estas son las campanas de flujo laminar a donde se van haciendo los pooling. Los pooling es que, por ejemplo, de esa misma leche, ¿sí? De la misma mamá sacaron diferentes pooling o frasquitos y todo eso en una campana de flujo laminar. La leche fresca no se debe mantener a temperatura ambiente, como les dije, inmediatamente se congela o se refrigera. La leche humana cruda se puede almacenar en el congelador antes de la pasteurización, máximo 3 meses, a 20 a 30 grados Celsius. Las etiquetas deben tener nombre, código de la donante, fecha de recogida y fecha de extracción. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no solo es que vienen y le pusieron ahí una cosita de tal día, no, o sea, tiene que llevar un montón de cositas e identificar. A veces se les pone el nombre de la donante, pero usualmente se les pone un código, porque cada donante tiene un código. Y en los frigoríficos, se ve la separación de la leche humana cruda y de la leche humana ya pasteurizada, pero debe estar todo perfectamente rotulado. Los pooling, que es los que les decía que podemos mezclar alguna leche, se puede hacer siempre y cuando, ¿sí? No mezclemos leche que haya sido pasteurizada y lo ideal es que si se hace prepasteurizada sea la misma donante. Cuando hacemos el pooling de leche, hacemos diferentes lotes o grupos de botellas para poner en el pasteurizador. ¿Por qué? Porque los pasteurizadores tienen diferentes tamaños y el pasteurizador tiene que estar totalmente lleno para usarse. Entonces, en este caso, si se fijan, tenían una bolsita de leche y se sacó el pooling y se sacó en diferentes frascos. Y idealmente se hace en la campana de flujo laminar y se sacan diferentes. Ahí está, de un mismo están sacando diferentes pooling. El procesamiento de cada lote se someterá a un análisis según el protocolo de cada banco. Debe ser primero un análisis prepasteurización y debe ser microbiológico. Idealmente se hace un cultivo para ver la presencia de Staphylococcus aureus y bacilos esporulados.
Pero si no tenemos para hacer el cultivo, como en nuestro país, hacemos la acidez Dornick. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué hacemos la evaluación prepasteurización? Porque tenemos que analizar las características organolépticas de la leche, el color, el olor, los cuerpos extraños, las impurezas. Analizar también el contenido de proteínas y de otros nutrientes como carbohidratos o lípidos. Lo ideal es que para seleccionar los que se van a poner, debemos ver las condiciones del envase, los que se van a poner en el procesador o en el pasteurizador. La presencia de cuerpos extraños, el color de la leche, el low flavor y la acidez Dornick, que ya vamos a ver qué es esto de acidez Dornick. Entonces, se debe ver el periodo de lactancia, el crematocrito, que es la cantidad de grasita que tenemos, y la acidez. Esta acidez debe estar usualmente entre 1 a 4 Dornick, que es para saber que esta leche tiene una buena acidificación. ¿Por qué? Porque si usualmente esta leche no tiene esos rangos, puede haber sobrecrecimiento bacteriano y puede alterar la capacidad inmunogénica de la leche humana. Si el grado de acidez es muy elevado, esa leche es de mala cantidad y de mala calidad, disculpe, y se reduce el valor nutricional, aumentando la osmolaridad, disminuyendo el valor inmunológico, desestabilizando la biodisponibilidad del producto calcio-fósforo, el aumento de ácidos grasos libres, especialmente oxidables, y variaciones en el sabor, olor y otras. A veces me dicen, ¿y por qué se hace todo esto y no solo se le da una leche de fórmula? Porque la leche de fórmula no se compara a todos los beneficios que puede obtener de la leche humana. Por eso es que se hace todo esto, para hacer que estos chiquitines realmente puedan optar a estas lechitas. Incluso, o sea, esto requiere una cantidad de dinero grande. Ya van a ver cuando vean los pasteurizadores, cuáles son y cómo se utilizan. Los valores elevados de la acidez se relacionan de manera directa con el número de bacterias presentes en ella. Mientras más ácido esté, sí, más problemita tenemos con la inmunogenicidad de esa leche. Entonces, esto se debe hacer, lo ideal es que se haga antes de pasteurizar. Entonces, cuando es mayor a 8 Dornick, es impropio para su consumo. Esto lo debe hacer un químico farmacéutico. Agarra las alicuotas con tubos de ensayo, utiliza las soluciones adecuadas, la titula y va viendo qué color agarra para ver los grados Dornick que tiene. El crematocrito usualmente se ve para ver la grasita de la leche y realiza el cálculo de grasa y el aporte energético. Usualmente es como el microhematocrito que usamos en la sangre, pero en realidad es de leche humana. Lo ideal es que la información que tenemos ahí se mantenga para poder ver que no se esté perdiendo la grasita de esta leche por el proceso de congelación y tiempo de conservación. Lo ideal es que sí esté congelada a menos 20 grados Celsius para conservar el crematocrito. ¿Por qué? Porque si no se va disminuyendo la actividad bactericida, van creciendo bichitos y esta leche no va a ser apta para estos bebés. Lo ideal es que se pueda reenvasar con todas las calidades higiénico-sanitarias del banco de leche, con los volúmenes que se necesiten, un buen material, ¿sí? A donde todo esté muy higiénico, todo se debe rotular, ¿sí? Y para hacer los pooling todo se debe seleccionar. Por ejemplo, esto que ven aquí es el lugarcito a donde se van poniendo las cosas en el pasteurizador. Entonces, esto tiene que estar totalmente lleno, porque si no están llenos de frascos, por ejemplo, si solo se va a pasteurizar 3 botes, no se puede hacer, porque para encender el pasteurizador tiene que estar todo lleno. Y a veces lo que hacen es que se pasteuriza solo 1 o 2 veces a la semana, eso se hace aquí en Tegucigalpa, porque no tienen tanta leche donada. Y o lo hacen cada 2 semanas, incluso a veces, y el resto se llena con botecitos con agua. ¿Sí? Entonces, si ven, tienen que colocarlo todo allí. Ahora, con respecto a los frasquitos, aquí está cómo se llenan, ¿sí? Y si se fijan, se utiliza bastante higiene, todo su equipo en una campana de flujo laminar y se van sacando los pooling.
Ahí está, estas son las redecillas y este es el pasteurizador. Entonces aquí les está mostrando el rótulo. Entonces lo ideal es que todas estas cajitas o redecillas vayan totalmente llenas antes de meter al pasteurizador. En esta prepasteurización es todo lo que hicimos ahorita para ver los componentes, tanto organolépticos, el color, el olor, el crematocrito, la acidez dórmica de la leche y después pasamos al proceso de pasteurización. Cuando se hacen los pasteurizadores, la pasteurización de esta leche, debemos tener una temperatura de 62.5 grados Celsius. A veces se puede variar un poquito, pero usualmente no se varía más de 0.5 grados Celsius y usualmente se hace por 30 minutos, ¿sí? Entonces se coloca todo y según el pasteurizador, usualmente se puede colocar en bolsitas o en tarritos, usualmente se hacen tarritos. Se admiten temperaturas que puedan oscilar dependiendo del banco de leche. La mayoría no aceptan más de 0.5, pero se puede hablar hasta de 61 y 63. Pero eso va a depender de la norma de ese banco de leche. Es recomendable que la temperatura no exceda de 64 porque puede haber muchas oscilaciones de temperatura. Aquí los termómetros son como nuestros mejores amigos. Luego empezamos a enfriar la muestra a 4 grados Celsius o por lo menos abajo de 8 grados Celsius. Y se debe monitorizar todo el proceso de las temperaturas. Los equipos se deben estar sondeando a cada rato y calibrar estas temperaturas y esos termómetros. El ambiente debe estar limpio y desinfectado después de iniciar cada ciclo y al finalizar todas las actividades. Lo ideal es que cada lote de leche tenga su contenido microbiológico y la muestra de leche se recoja de manera estéril. O sea que una vez que ya hemos pasteurizado, agarramos un poquito de esta leche, la agarramos en una pipeta y se deja en un tubo de ensayo y se pasa el proceso microbiológico post pasteurización, a donde se hace un cultivo, a donde no debería haber más de 10 unidades formadores de colonias, porque si no esa leche debe ser descartada. ¿Sí? Entonces aquí está ya cuando ya la pasteurizaron y agarran cierta cantidad en una pipeta y pasan al proceso de cultivo. Entonces, usualmente todos estos envases ya cuando ya han sido pasteurizados tienen que tener la fecha de pasteurización, la identificación del banco, el número de lote, el número de unidad, porque el banco tiene que tener los datos de qué madre fue, cuando se sacó y todo esto. Sí, se pueden almacenar en congeladores por 3 meses de 20 a 30 grados Celsius y hasta 12 meses a menos 80. La verdad es que la etiqueta tiene que llevar todo, incluyendo la acidez dórmica, la fecha de vencimiento y el código energético. Aquí sí se ve la cantidad de grasas, que es el crematocrito, la energía que tiene, y en el país que usamos la acidez dórmica como pre-pasteurización. La cadena de frío diariamente se debe controlar en un formato bien específico de transporte, almacenaje y distribución. Debemos estar verificando diariamente esas temperaturas. Ay, lo más odioso era cuando nos tocaba hacer como las rondas de andar midiendo con los termómetros y teníamos que andar por los frigoríficos y ver que tuvieran tanta cantidad de grados Celsius, si no, no se podían pasar, si no teníamos que andar sacando la leche y metiéndola a otros lados. Pero le estoy hablando que eran frigoríficos, perdón, enormes, ¿sí? Y teníamos que andar sacando la lechita e hirviendo. Y si no tenía la temperatura, teníamos que marcar alerta y llegaban los técnicos a revisar todo. O sea, es un proceso que requiere bastante conocimiento y esfuerzo. Por eso es que cuando me dicen, no, lo vamos a crear aquí en el centro de salud, un banco de leche humana. No, amor, eso se llama sala de leche, sala de lactancia, no banco de leche. El banco de leche necesita todo eso, tiene que ver todo esto de las temperaturas, que si la leche está cruda, que si la leche está pasteurizada, que cuánto es el hematocrito, que cuánto es la acidez dórmica, ¿sí? Qué tipo de leche es, si es calostro, si es de transición, si es lechita madura, a quién se la voy a brindar. Todo debe estar seguro, ¿sí? Seguro de manera de que estemos viendo la vida útil del equipo. Y ahorita pues había bastante problema porque el hospital solo tiene un pasteurizador y tiene otros 2 malos ahí que
nunca mandaron a arreglar. Entonces, con uno se hace y allá cuando se consigue leche. Teniendo en cuenta que el tiempo de transporte, como les decía, si a un caso lo vamos a hacer de lechita de casa, la lechita no debe haber pasado más de 4 semanas de haberse extraído. Idealmente debe estar adentro las siguientes 24 horas y no debe pasar más de 6 horas de transporte. Lo ideal es que la acidez Dormix sea menor a 8, no tenga olor la leche, no esté roja ni marrón, no se miren cuerpos extraños y el crematocrito sea más de 250 kilocalorías por litro. ¿Quiénes reciben esta leche? ¿Para quiénes hacemos todo esto? Pues se hace para los bebés que no puedan recibir la leche de su propia madre y sea muy beneficiaria la leche de donante. ¿Quién elige quién es el receptor? El médico, especialmente el neonatólogo y o pediatra encargado de la sala de recién nacidos. Si la necesidad de leche materna donada es mayor que la oferta, se puede establecer contacto con otros bancos de leche materna, que eso es lo que se hacía allá en Cataluña y hacía una red de bancos. ¿Quiénes son los receptores en Honduras? Los prematuros o de bajo peso que no succionan, los infectados con enterocolitis o enteroinfecciones, los que están en recuperación nutricional, los portadores de inmunodeficiencias, los portadores hospitalarios de alergia a la proteína de la leche vaca y otros según lo que amerite el médico de cabecera. Se debe priorizar con los muy prematuros, menores de 28 semanas o menores de 1000 gramos, que esos usualmente no están en cualquier unidad de salud, o sea, ellos realmente están en unidades específicas de cuidados intensivos, ¿sí? Son criterios otros criterios de prioridad que establezca neonatología. Es para estas pulgas, chicos. Todo eso que les repetí, que el crematocrito, que la acidez Dormix, que yo no sé qué, yo no pretendo que ustedes hagan bancos de leche humana, no lo pretendo, pero pretendo que ustedes comprendan la complejidad que lleva todo esto. ¿Y por qué se hace todo esto? Porque una gota de leche humana siempre va a ser mejor que una gota de sucedáneo, especialmente para estas criaturas. ¿Sí? Por eso se hace, por eso hay tanto trabajo atrás de todo esto, por eso necesitamos que más personas conozcan de los bancos de leche, más personas conozcan de la leche humana. En el diplomado no es que pretendo que ustedes salgan expertos en bancos de leche, pero yo metí esta clase porque, aunque puede ser un poquito aburrida de la cantidad de información, quiero que se lleven esa semillita de que si hacemos todo esto es porque realmente vale la pena para estas pulgas, o sea, la cantidad de prematuros que se mueren por enterocolitis necrotizante es importante y que se puede prevenir solo con leche humana, ¿sí? Siempre, chicos, va a haber una manera de hacerlo mejor. Siempre podemos mejorar lo que hemos hecho aparte, pero siempre tenemos que buscar cómo hacerlo. Y como lo hemos visto aquí, o sea, nos han puesto peros. Es que aquí no se puede. Es que no se hace así. Es que yo no tengo derecho. Es que todos podemos crear bancos de leche. A mí me choca cuando me dicen, queremos crear un banco de leche aquí en el centro de salud del Pedregal. Mi amor, eso no es un banco de leche. O sea, quieres crear algo que ni tan siquiera entendés qué es, ¿sí? Estos bancos de leche son para los prematuros, ¿sí? Es para esos niños que les podemos dar una sobrevida. ¿Por qué en Honduras la sobrevida del recién nacido es tan alta, por decirlo así, en semanas de gestación? Porque mientras más chiquito sea, menos probabilidad de vivir tiene, más si la madre está hospitalizada. Estas madres las mandamos al banco de leche allá en el hospital de escuela al 5º piso a que se extraigan, a sacar para esta lechita. Dice Susana, qué increíble todo el proceso, no tenía idea, claro, porque la gente solo dice, vamos a hacer bancos de leche y nadie sabe todo lo que lleva atrás. Sí, realmente es un proceso enorme y muchas veces me han preguntado, neonatólogos incluso, porque con una amiga quisimos hacer un proyecto para donación domiciliaria, ya nos habíamos conseguido hasta las mototaxis que nos iban a ayudar con los centros recolectores y todo.
teníamos 3 centros recolectores y las mototaxis y todo, y habíamos conseguido el equipo, pero uno de mis maestros me decía ahí en Barcelona, ¿para qué vas a hacer todo esto si no podés convencer a los neonatólogos que en vez de prescribir fórmula para prematuro, prescriban leche humana? Por eso nunca se hizo el proyecto, quedó engavetado. Ahorita que vino el doctor me daba risa porque me decía, ¿y los convenciste? Y yo, no, no. Y fue difícil porque dedicábamos todos los miércoles en la tarde, las dos cancelábamos la consulta para ir a capacitar a todo el personal que al final nunca entendieron lo importante que era una gotita más de leche humana para estos niños y se seguían muriendo y pues sí se siguen muriendo. O para poder apoyar a las enfermeras, a la enfermera que está ahí, porque solo es una chica bien linda, bien, bien linda. Sí, qué bueno, quería donar. Ve que quisiera ayuda, pero no hay. Lo que hacemos a veces es que las madres del consultorio nos llevan extractores y esos extractores los llevamos para allá y pues al menos es un poquito de ayuda. El personal que está en ese proceso debe manejar bien el proceso, claro, porque es un proceso bien delicado para poder brindar leche humana, es como los bancos de sangre, ¿sí? Puede ser donantes de leche quienes tienen enfermedades crónicas no transmisibles controladas, idealmente sí, pero como le digo, esto debe ser criterio de cada banco y el criterio del banco de acá es bien escueto. Entonces, entran casi todos, que tampoco debería ser así, porque es más difícil el proceso de pasteurización y hay más descarte de leche. La leche donada es un regalo valioso para los recién nacidos y los prematuros. Vale la pena todo el proceso, la satisfacción de poder salvar una vida. Saben que incluso allá, chicos, yo estudié esto, eh, habían campañas de hermanos de leche. Entonces, era, era, era un movimiento altruista tan hermoso ver a las madres que tenían su propia leche y decía, yo tengo tantos hijos, hermanos de leche, pero que realmente su vientre solo había gestado uno, pero su leche o sea, su cuerpo le permitía alimentar hasta 2 a 3 niños que no eran sus hijos y que les ayudaba a salir del hospital. O sea, es una cosa valiosísima. En Honduras hay donación domiciliaria. Preguntan, empezó a implementarse este año en San Pedro Sula. Desconozco los detalles del proceso, pero sí empezó a implementarse hace unos meses. Sí, y está en pininos todavía, pero pues unas exalumnas del diplomado casualmente me mandaron mucha información porque ellas están colaborando con el Catarino Rivas. Ahorita para la semana de lactancia vi bastante movimiento en San Pedro Sula para ayudar al banco de leche, me encantó para conseguir donantes. Sí, y qué hermoso. Lo ideal es que tengamos más personas capacitadas y que la Red Iberoamericana de Bancos de Leche de Brasil nos ayude a estar capacitando este personal y realmente el Estado comprenda la necesidad que hay para estos chiquitines. Chicos, por mi parte, he terminado mi trabajo docente con ustedes. El día de mañana van a tener libre, ¿sí? Por mi parte han terminado. Decidí darles estas 2 clases así porque la verdad es que no iba a poder hacerlo mañana y no quería que se quedaran sin las 2 clases. Sí, para mí ha sido un reto en salud poder estar acompañándolos en esta edición, porque como les dije, usualmente este es el 4.º módulo y me ayudó coordinación a moverlo al 2 porque pues me voy a retirar por maternidad. Voy a dejar entregadas sus notas el día lunes y yo cierro con la universidad. Entonces, por eso es que no se están dando prórrogas, sí, para sus trabajos. Se dieron 2 con situaciones muy especiales, pero ya no. Sí, entonces se van a mandar sus notas y pues por mi parte quedan servidos. Espero que les sirva todo lo que he intentado enseñarles. Nunca quise dar ningún comentario de manera personal, al contrario, yo me siento súper triste porque esta vez no voy a poder conocerles en persona en la reunión,
Pero bueno, lo ideal aquí es que ustedes teniendo, vayan abriendo sus alitas y creando redes a donde ustedes puedan estar en cualquier lado. Yo me siento bien afortunada cuando me escriben, doctora, me mandó un exalumno suyo, mire, tengo esto y esto y esto, o tal problema, o se comunican conmigo y me dicen, doctora, necesito que me ayude en tal situación y adentro de lo que yo pueda, ahí vamos, ¿sí? Al final, recuerden que todos nos apoyamos entre todos. Yo amo, se lo digo, amo cuando me mandan artículos y cosas o cosas que han hecho. Yo me quedé súper triste cuando redujeron la cantidad de actividades y ya no se hacía lo de la sala de lactancia, porque no es que ustedes creaban la sala de lactancia, ustedes lo hacían hipotéticamente en un Word, ¿sí? Y eran 2, 3 paginitas y hacían cómo crear una sala de lactancia en su trabajo. Y muchos exalumnos realmente las crearon, ¿sí? Y para mí era wow. Porque yo les decía, los aplaudo, buscaron su espacio, buscaron los implementos, yo les di todo lo que yo podía y me encanta cuando buscan opciones, buscan apoyos también. Y pues ya saben, yo quedo por ahí en el chat. Espero les sirva todo el conocimiento. Y repito, yo estaré entregando notas el día lunes para tratar de dejar todo por ahí hecho. Y si Dios lo permite, tener en brazos prontito a mi bebé, y que se cumpla este proceso de lactancia y se quiten todos esos fantasmitas de cosas feas que pasaron anteriormente y cosas de que algunos se intentaron robar mi lactancia, no se la robaron, pero se robaron mi salud mental en ese entonces. Sí, y la verdad es que no necesitan tener esas experiencias personales para poder impulsarse. Los invito a que acompañen a cada madre, a que siempre se autoanalicen y piensen, hoy creo que no lo dije tan bien, creo que lo que dije se pudo haber malinterpretado, creo que le impuse mucho. Repito lo que le dije en el chat, vi videos preciosos, me encantaron, yo a todos traté de comentarles, sí, qué me gustó, qué no me gustó, vi cositas lindas de sus ideas. Yo no necesitaba que fueran ahí los mejores en TikTok ni nada. Si se fijan, casi todos sacaron 10 y los que no, pues algo hubo ahí. Y yo los expliqué, pero casi el 100% estuvo súper bueno. Sí, así que chicos, me despido. Placer y nos estaremos viendo. Feliz continuación del diplomado y espero lo aprovechen.